Por fin, Neji llegó a la puerta de salida del recinto de la familia Hyuga bajo la atenta mirada de otros miembros de la familia Hyuga todo el tiempo. Él era quien actualmente tenía el récord de ser la persona que abrió el Byakugan naturalmente más temprano en toda la larga historia del clan Hyuga, por lo que todos lo vigilaban. Los miembros de la familia de la rama lo admiraban, mientras que los miembros de la rama principal lo detestaban en secreto y tenían esas miradas de superioridad en sus ojos una vez que lo vieron. Después de todo, ¿cómo podría un miembro de la rama ser mucho mejor que ellos y sus nobles hijos? Sin embargo, era solo en el interior. Fuera del clan, no se olvidaron de publicitar su estado de genio, para obtener más prestigio, derechos de expresión y beneficios dentro de la aldea y reprimir aún más a su rival de mucho tiempo, el clan Uchiha, quienes tenían genios como Itachi y Shisui Uchiha recientemente. Sabiendo todo eso, Neji no se sorprendió cuando vio a Yashiryu esperándolo afuera de la gran puerta del clan, aparentemente queriendo enviarlo él mismo a la escuela el primer día de la academia. Señor patriarca. Una vez que se encontraron con Neji, se inclinó formalmente con una cara sencilla, ni demasiado caliente ni fría. Yashi solo asintió, ya acostumbrándose a que Neji lo tratara con frialdad. Después de todo lo que sucedió entonces, sería realmente sospechoso que Neji sintiera algún afecto por él. Está asegurado de esa manera. Neji, este es tu primer paso para convertirte en un shinobi. Debes atesorar bien esta oportunidad, escuchar atentamente en la academia y obtener las calificaciones acordes con tu talento y el genio de nuestro clan Hyuga. Recuerda que representas a todo el clan Hyuga allí. Yashi habló con seriedad mientras miraba al chico mucho más bajo y serio con una banda envolviendo su frente y usando un pequeño kimono azul. Yashi parecía la imagen especular del padre de Neji, Hisashi Hyuga, su hermano gemelo. Tenía el pelo largo y negro y ojos blancos sin rasgos. Llevaba túnicas holgadas muy tradicionales con una ori marrón de manga larga en la parte superior. En general, estaba dando una impresión muy noble. Su expresión también era sencilla como la de Neji, pero con un toque complejo oculto en sus ojos mientras miraba a Neji. Más temprano, el día en que el padre de Neji murió en su lugar, usó el Huinjutsu de Hyuga para lastimar a su hermano gemelo porque se atrevió a mostrar cierta insatisfacción después de ver la pobre habilidad de lucha de su hija Hinata en contraste con la superior de Neji. Probablemente pensando que Neji debería haber tenido la próxima oportunidad de ser un heredero en lugar de una Hinata tan débil, reaccionó realmente impulsivamente esa vez. Yashi activó la marca de maldición en la frente de Hisashi una vez que inconscientemente abrió su Byakugan con indignación. Yashi no olvidará ese momento en toda su vida. Más tarde ese mismo hermano se sacrificó por su segundo error estúpido de ese día cuando mató a un ninja de Kumogakure y casi provocó una guerra. Yashi nunca olvidará ese día, y también fue el peor día de toda su vida. Más tarde, debido a la culpa, y deseando que su sobrino Neji no se desviara por el camino sin retorno, comenzó a enseñarle personalmente varios conocimientos básicos de ninja junto a su hija. Neji era un genio natural que despertó su alabada habilidad Kekkei Genkai Byakugan, por su cuenta, con solo 3 años de edad. Tenía el récord más rápido de toda la historia de su clan, de cientos de años. El hombre que anteriormente ostentaba el récord era un antepasado del clan del período de los reinos combatientes, despertó a Byakugan con solo 4 años de edad. Más tarde se convirtió en una potencia sin igual y en la leyenda de todo el mundo ninja, la persona más fuerte en la larga historia de todo su clan. Su hija Hinata tampoco estaba tan mal en este sentido, despertando al Byakugan a los 5 años de edad. Lo cual, sinceramente, no era un mal logro, pero ella tenía un corazón tan tierno y una voluntad tan débil para ser una niña, sin mencionar la heredera de un clan. Esto era obvio ya desde hace mucho tiempo, era inútil. Hinata, mientras miraba al tranquilo y agraciado Neji frente a él, Yashi pensó dolorosamente en su hija mayor. Hace solo un par de días, decidió darle una última oportunidad de demostrar que era digna de ser la próxima líder del clan, planeando incluso luchar contra la decisión de los ancianos si ella demostraba su valía allí. Un día, mientras ella jugaba afuera, él pagó a algunos niños civiles comunes y corrientes para que trataran de intimidarla y ver si ella lucharía contra ellos. Ella ya tenía su Byakugan despierto en ese momento, desde hace un par de meses, por lo tanto, podía resolver a esos mocosos en cuestión de levantar las manos. Se entrenó en el control de chakras desde los 3 años, conociendo también sus puntos débiles del cuerpo. Pero no solo no peleó, sino que incluso se derrumbó en el suelo llorando por sus palabras burlonas. Entonces, a partir de ese momento, Hinata perdió su oportunidad de convertirse en la próxima líder del clan.
En cambio, sería su segunda hija Hanabi, recién nacida, y si no ella, entonces tendría otro hijo. Todo fue por el bienestar de su clan. En cuanto a Neji, ni siquiera pensó en eso. A pesar de que era al menos 10 veces más talentoso que Hinata, y probablemente cualquier otro niño que pudiera tener, su destino no le permitía ser nada más que un pájaro atrapado en una jaula, un sirviente de su familia principal. Los ancianos del lado de la rama principal nunca le permitirían ser algo más que eso, incluso si Yasi estuviera de acuerdo. Yasi se dio cuenta de que el destino era algo inevitable desde el momento en que su hermano murió ese día. Podía ayudar a Neji aquí y allá, pero al final nada más que eso. Siempre se cuestionaba a sí mismo al comparar a Hinata y Neji, llegando incluso a enfurecerse con Hinata. Como ese día cuando ella volvió y habló sobre ese demonio de 9 colas todo el tiempo. Tal vez Hisashi debería haber nacido primero y convertirse en la cabeza, con un hijo tan bueno. Pero el destino dijo lo contrario, y no sirve de nada luchar contra él. El destino sabía lo mejor, y siempre ganará al final. Lo entiendo, Lord Patriarca. No avergonzaré a la familia y seré el mejor de mi clase. Me iré ahora, adiós, Lord Patriarca. Al ver el silencio de Yasi, mientras estaba perdido en sus pensamientos, Neji finalmente dijo seriamente, se inclinó cortésmente y se dirigió hacia el centro de la aldea, después de que Yasi asintió, que conducía directamente a la Academia Ninja en el otro lado de la montaña Okage Rock. Neji era solo un miembro de la rama, por lo que ningún guardia lo acompañó en su camino, a pesar de que Hyuga era la familia más rica y fuerte actualmente en Konoha. El sello maldito era la mejor protección para los miembros de la familia secundaria a los ojos de la familia principal. En su camino, primero pasó por el complejo de viviendas anterior del clan Uchiha ahora desierto. Sin perder un poco frente a la talla única actual de Hyuga, era incluso más grande en una clase. Sin embargo, ahora ya nadie vivía allí. Un ambiente sombrío lo acompañaba, y el lugar se veía muy polvoriento. Después de lo cual pasó el famoso río Naka, al lado de la antigua residencia del clan Uchiha, en una especie de puente. Naka era el río más grande de todo Konohagakure y los pueblos de los alrededores. Konohagakure era generalmente un lugar mucho más grande de lo que esperaba de su vida anterior. Fue un largo camino desde su residencia hasta la academia, incluso para él, que entrenó durante un par de años. Eventualmente, pasó por el ilustre edificio del Hokage y llegó al centro del pueblo. Algunos civiles comenzaron a notarlo y señalarlo con el dedo en secreto, pero era por puro respeto, no como en casa. Después de todo, esos civiles no saben cómo fue tratado dentro del clan Hyuga, solo lo ven como el genio número uno de la familia rica número uno dentro de Konoha. Lo cual ya era un estatus mucho mayor que el de ellos. Aparte de los civiles, frente al edificio Hokage por el que pasó, vio a muchos shinobis oficiales entrando y saliendo. También vestían su atuendo estándar que consistía en camisas azules o negras junto con pantalones del mismo color debajo de esos conocidos chalecos antibalas verdes que también tenían remolinos rojos en la espalda y bolsillos en el pecho. Esos shinobi lo miraron con aún más admiración y curiosidad en sus ojos que esos civiles. Todos los shinobi de Konoha sabían muy bien del ilustre Byakugan, y despertó cuando solo tenía 3 años. Konohagakure era el pueblo escondido de la Tierra del Fuego. Como pueblo de uno de los 5 grandes países shinobi, Konohagakure tiene un Kage como líder conocido como el Hokage. En general, también se consideraba la gran aldea ninja más poderosa, pero perdió su gran brillo en los últimos años. Después de un rato, Neji finalmente llegó a su destino. Era un gran edificio en Konohagakure ubicado directamente en la base de Okage Rock Mountain. Es donde se entrena a los posibles ninjas y donde los ninjas oficiales reciben sus asignaciones. Fue fundado por el segundo Hokage, Tobirama Senju, por necesidad militar. También era el área donde se encuentra la oficina del Hokage, que es donde se envían las misiones y actualmente se lleva a cabo el funcionamiento diario de la aldea. No más de 100 niños inscribiéndose esta vez, ¿eh? Tenía razón, esta era solo la ubicación de la prestigiosa academia para los niños de los clanes y los niños civiles talentosos, no para todos. Neji caminó lentamente hacia la gran multitud que charlaba, frente a él, y pensó seriamente de repente. Siempre fue tan extraño para él, en su vida anterior, mientras observaba a Naruto, cómo podía un pueblo que tenía decenas de miles de shinobi, tener solo un edificio de academia ninja tan pequeño. Sin embargo, ahora comprendió gradualmente. La academia, frente a él, la que se muestra en el original, estaba ubicada en el puro centro del pueblo e incluso compartía el mismo edificio que la oficina principal del Hokage. Básicamente era solo para unos pocos niños seleccionados.
Había más edificios de la Academia Ninja en otras partes de Konoha para otros niños comunes y corrientes, que eran menos importantes que ellos. La mayoría de los niños aquí estaban acompañados por sus padres, quienes después de verlo, rápidamente explicaron algo a sus hijos, mientras señalaban en su dirección. Los niños que venían solos, como él, eran poco comunes. Nadie de la multitud era muy interesante para él fuera de sus futuros compañeros de equipo, que actualmente estaba tratando de detectar con los ojos. Y pronto los vio más lejos. Solo como él, pero con los ojos llenos de una determinación y ambición inconmensurables, se encontraba un niño con un cabello negro bastante largo recogido en una trenza. Llevaba una camisa kimono blanca de manga corta con un cinturón de artes marciales y pantalones oscuros, lo que le daba una impresión de estilo chino tradicional. Ese era Rock Lee, su futuro compañero y rival. No podía hacer ninjutsu ni genjutsu, pero era un maestro de taijutsu que incluso lo sorprendió en el universo original. En su vida pasada, el Neji actual siempre lo admiró por su determinación, trabajo duro y actitud de nunca darse por vencido. Al ver que estaba siendo observado por el chico de aspecto misterioso con ojos blancos y cabello negro, vestido con un kimono azul de aspecto noble, Lee solo sonrió y extendió sus pulgares hacia Neji. Neji también encontró a su otro futuro compañero de equipo en ese momento. Allí estaba una niña, un poco más lejos, con un lindo cabello gemelo y moños negros en la parte superior de la cabeza, que vestía un vestido rojo brillante similar al chino tradicional. Estaba acompañada por sus padres, quienes también vestían de manera similar y, en general, se veían bastante ricos, así que la teoría de que sus padres eran dueños de una gran tienda de armas era cierta. Neji pensó de repente con interés. Debido a la gran variedad de armas que tenía en la serie original, muchos fanáticos especularon que sus padres debían haber sido dueños de una tienda de armas y que ella era muy rica, o si no, ¿cómo consiguió los fondos para cientos de armas diferentes como esa? Pronto, sus maestros Chunin salieron del edificio. Parecía que este grupo se dividiría en un par de clases diferentes. Luego, los niños pequeños se despidieron de sus padres y entraron emocionados al edificio, siguiendo a sus respectivos maestros después de que los llamaron por sus nombres. Como era de esperar, Neji, Tenten y Rock Lee fueron clasificados en la misma clase después, junto con una docena o más de otros niños, sin muchos clanes en esta generación. Su maestro Chunin se llamaba Eiji, y hoy fue solo un día de presentación de niños, y luego la presentación del siguiente plan de estudios durante los próximos 6 años, en la academia, para ellos, junto con algunos fundamentos e historia básica de Shinobi. Pero primero, todos fueron llevados a un gran podio donde el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, dará su discurso de apertura. Principalmente intento de adoctrinamiento ideológico. Sin embargo, los otros pueblos probablemente tenían algo similar para inculcar la lealtad en los huesos de sus jóvenes. Konohagakure tenía la voluntad de fuego, y Wakagure tenía la voluntad de piedra. El sistema educativo de Konoha fue claramente reconocido como el mejor del mundo, es por eso que muchos espías extranjeros intentaban constantemente operar cerca de esta academia y robar algunos de los secretos de Konoha. Mientras que en asuntos científicos, se consideraba que Konoha estaba empatado en el primer lugar con Kumogakure. Más tarde, en la academia, a los estudiantes se les enseña un plan de estudios básico de lectura, escritura, matemáticas, ciencias, geografía, etc. Estas lecciones generalmente se enmarcan en un contexto ninja y, de hecho, se aprenden para facilitar la instrucción posterior en tácticas y estrategia. Los estudiantes aprenden las reglas de Shinobi, cómo fortalecer sus mentes y cuerpos, y reciben conferencias especiales de Shinobi veteranos. Los guían en el manejo de armas y herramientas ninja, como Shuriken y Kunai, aprenden a lanzarlos y manejarlos a través de la práctica de tiro, así como también se les instruye sobre los conceptos básicos de colocación de trampas y se les informa sobre cosas como etiquetas explosivas, bombas de humo y diferentes tipos de venenos. Se les enseña principios de sigilo y formaciones de batalla. A los estudiantes de la academia también se les enseña sobre el chakra y cómo usarlo, sellos manuales. Las clases de Shinobi se pueden dividir en los niveles básicos de, las clases de Taijutsu sirven como el equivalente de educación física de la academia ninja. En la clase de Taijutsu, los estudiantes participan en actividades físicas para ayudar a entrenar sus cuerpos y desarrollar su resistencia. El combate era común e incluso estaba incluido en el sistema de calificación de la academia junto con otras cosas. Las clases de ninjutsu proporcionan la mayor parte de lo que los ninjas potenciales aprenden en la academia.
A los estudiantes se les enseña sobre el chakra, cómo manipularlo y usar sellos manuales y, en última instancia, cómo usar técnicas básicas para principiantes, como la técnica de transformación, la técnica de clonación y la técnica de sustitución. Body Flicker es otra técnica básica, pero solo se les informa y no la aprenden hasta que se gradúan. Por lo general, lo aprenden de sus maestros Shinobi más tarde, ya que es una técnica de encantamiento de chakra de alto nivel, algo que la mayoría de ellos ni siquiera saben que existe hasta que se gradúan. Las clases de Genjutsu se centran menos en cómo crear ilusiones y más en cómo funcionan. A los estudiantes se les enseña cómo determinar si están atrapados dentro de un genjutsu y luego cómo liberarse de él. Era lo que Neji ya aprendió antes, esos niños civiles comienzan a aprender en ese momento. Es por eso que los niños del clan suelen ser mucho más privilegiados que otros niños civiles. Para cuando esos niños llegaran a sus maestros Jonin, si tenían suerte, para tratar de adquirir algunas habilidades avanzadas, fuera de los 3 jutsu básicos de la academia, esos niños del clan ya habrían aprendido sus propias técnicas de clan en casa. En esos escalofriantes períodos de guerras mundiales en el pasado, la edad de admisión a la academia era solo de 4 años, y no había límite en cuanto a qué tan temprano podías graduarte y entrar en las filas del verdadero shinobi de Konoha. Es por eso que Kakashi ingresó a la academia a la edad de 4 años, se graduó a los 5 y se convirtió en un chunin de pleno derecho a los 6. Pero, ahora era un momento de relativa paz, por lo que a los niños se les dio más tiempo para desarrollarse y no fueron enviados a morir en el campo de batalla tan temprano por necesidad. La edad de admisión actualmente era de 5 a 6 años, y la graduación solo se permite cuando los niños cumplen 12 años. Más tarde, después de que Hiruzen terminó su discurso de voluntad de fuego, entraron en un salón de clases, su maestro se presentó formalmente y les pidió que hicieran lo mismo. A partir de entonces, comenzó a enseñarles sus primeras lecciones de inmediato. Se trataba principalmente de la historia básica de Shinobi y las reglas de conducta. El mundo Shinobi estuvo lleno de guerra desde que ese mismo término fue acuñado por primera vez durante el período de los reinos combatientes de este mundo. Los países del mundo eran uniformemente pequeños y luchaban constantemente entre sí por tierras, poder y oportunidades. Para pelear estas batallas, los países contrataron a uno o más clanes de mercenarios, llamados formalmente shinobi para representar sus intereses, y la lealtad de los shinobi finalmente se fue al mejor postor. La guerra constante, a su vez, condujo a la muerte constante, creando una vida útil promedio de solo 30 años. Los niños fueron las mayores víctimas de la época, obligados a luchar por su clan de la misma manera que lo haría un adulto y, en la mayoría de los casos, asesinados por oponentes mayores y más hábiles. Solo los más fuertes de esos clanes shinobi prevalecieron al final. Se unieron para formar algo llamado pueblos ocultos. Y primero fue Konohagakure, imaginado por sus fundadores como un lugar seguro donde los niños no necesitaban ir a la guerra. Sin embargo, después de que se fundaron las otras aldeas ocultas, hubo menos guerras, pero las que hubo, fueron en una escala mucho mayor, casi de proporciones que acabaron con la nación, e incluso más niños fueron enviados a la guerra. Básicamente, a partir de escaramuzas locales, Hashirama Senju introdujo por sí solo guerras de proporciones mundiales. Aunque no mucha gente lo vio ese día como Neji lo hizo actualmente después de escuchar las explicaciones de ese maestro. Esas eran aldeas especializadas en brindar los mejores servicios shinobi, y todas sus economías se basaban en eso. Por lo tanto, formaron efectivamente monopolios para los servicios de shinobi en su vecindad. Fue precisamente entonces cuando se formó por primera vez el sistema de un país y una aldea shinobi. El poder político de todo un país estaba en manos del llamado daimyo, el líder de ese país. No obstante, el único poder militar de esa nación estaba en manos de un pueblo oculto de esa nación específica. Con el tiempo surgieron 5 pueblos shinobi excepcionales y grandes países que los emplean. Confiando en sus fuertes ventajas geográficas y poderosas fuerzas shinobi bajo sus aldeas ocultas, se convirtieron en las fuerzas más poderosas del mundo. Tenían un poder de grupo nunca antes visto. Otros países más pequeños tuvieron que inclinarse por temor a ofenderlos. Se convirtieron en los vencedores del período de los reinos combatientes y los verdaderos gobernantes de la tierra. Neji parecía bastante aburrido cuando el Chunin comenzó a gritarles apasionadamente. El primero Hokage, Hashirama Senju, literalmente construyó todo este pueblo desde cero y le dio un soplo de vida con su exaltado lanzamiento de ninjutsu del elemento madera. Debido a sus enormes poderes, fue apodado el dios de Shinobi. Muchas personas todavía lo consideran el Shinobi más fuerte de todos los tiempos.
El segundo Hokage, Tobirama Senju, creó el primer sistema de aldea shinobi que todavía usamos hoy. También experimentó y creó muchos jutsu poderosos para que los usen las futuras generaciones de shinobi de Konoha. Le dio a este pueblo una ley y un orden a seguir, encendiendo su vida por completo. Y finalmente, debido a su amplio conocimiento y dominio de las artes shinobi, fue apodado el técnico de Konoha. El tercer Hokage llevó la voluntad de fuego de su maestro, el segundo Hokage, a la próxima generación de shinobi de Konoha. Su dominio sobre los 5 elementos ninja, así como el conocimiento de cómo combinarlos en una forma de ataques cohesivos, le valió el apodo de Profesor Ninja. Y el cuarto Hokage, bueno, no van a ser 6 años aburridos. Suspiró Neji mientras miraba por la ventana, sin darse cuenta de que una pequeña niña con ropa roja lo miraba con curiosidad. La academia había terminado y ya era mediodía. Neji volvió inmediatamente a casa después de que terminó. Esas conferencias ya le eran familiares, por lo que asegurar las primeras permanecerán no será un problema en el futuro. Siente que es ineficiente desperdiciar su tiempo así todos los días, por lo que intentará pensar en algún tipo de método de entrenamiento que pueda practicar mientras esas conferencias se presentan. Después de preparar un poco, llegó el momento de la lección prometida por Ieyasu para él y Hinata. Pronto, llegó al campo de entrenamiento principal y más grande dentro de todo su gran complejo. Sorprendentemente, incluso su abuelo estaba de pie a un lado, mientras que otros ancianos de la rama principal observaban desde las terrazas circundantes mientras se acercaba a Ieyasu y Hinata en el centro. Lord Patriarca, Lady Hinata. Neji los saludó de inmediato y se inclinó cortésmente. El Hyuga de aspecto mayor del lado, que era su abuelo nominal, de esta vida, asintió con satisfacción después de ver esto desde un lado. Neji siempre fue respetuoso y se comportó bien en este universo, nunca cuestionó nada, siempre escuchó obedientemente y mostró cero malicia hacia la Hinata más débil. Era un poco frío, introvertido y nunca hablaba más de lo necesario, y también era comprensible después de todo lo que pasó en el pasado. En cuanto a él conspirando contra ellos, sin mencionar el indescifrable y misterioso poder antiguo de la marca de la maldición, que era invencible y podía activarse con un simple sello manual en cada miembro de la rama, en el rango de visión de sus ojos de Byakugan, por los ancianos de la rama principal, o el líder del clan, si así lo deseaban. Algunos de los ancianos de la rama principal tienen un rango de visión de al menos unos pocos kilómetros. No hubo una sola persona, en toda la historia del clan Hyuga, desde el momento en que apareció esa mítica marca de maldición, que logró escapar de su destino. Por lo tanto, suponen que incluso si Neji se convirtiera en un shinobi de nivel Kage en el futuro, todavía era fundamentalmente solo su sirviente, que no puede vengarse ni dañarlos. Esa fue precisamente la razón por la que los ancianos no objetaron demasiado a Ieyasu por entrenarlo personalmente y sermonearlo en el pasado e incluso le permitieron aprender los conceptos básicos del arte del puño suave hoy, de Ieyasu, junto con Hinata, que era un desperdicio. De hecho, incluso fue muy favorable para Neji mostrar una buena fuerza fuera del clan y cerrar a aquellas personas que decían que no tenían genios como Shizuya y Itachi Uchiha, y por lo tanto no merecían reclamar su posición como el clan más fuerte. En cuanto a otras técnicas secretas de su clan, como la rotación o la palma de vacío, todo estaba fuera del alcance de Neji, esas eran técnicas exclusivas de la rama principal, y era obligatorio que no se les enseñaran a ningún miembro de la rama secundaria. Todos llegaron a un acuerdo con Ieyasu de antemano, él solo le enseñaría los métodos de los 8 trigramas de ahora en adelante, que se basaban en los fundamentos de sellado de Tenketsu y los ataques básicos generales en el sistema de vía de chakra, que a su vez convertía el daño en los órganos de la víctima atacada. También debido a su comportamiento cultivado antes, desde el principio, Neji no fue castigado con la activación del sello como lo fue en la serie original. Nunca pensó en lastimar a Hinata en sus diversos combates como en la serie original esta vez. No quiere ser humillado así por la activación. Sin mencionar que no odia a Hinata, ella es como una hormiga para él. Silenciosamente tramó venganza principalmente contra los ancianos en lo alto, de la rama principal, y aquellos que generalmente lo miraban con desdén. Él ya grabó personalmente sus apariencias en el interior. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. El que ríe último ríe más fuerte. Esa era la mentalidad actual de Neji mientras era tan educado con ellos. Las cosas buenas vienen a aquellos que esperan. Si los espectadores allí supieran lo que está pensando, todas sus células cerebrales estarían fritas, pero no pueden leer la mente. Pronto, Ieyasu, Hinata y Neji llegaron al centro del patio y Ieyasu habló. Neji, ¿cómo estuvo tu primer día en la escuela?
Preguntó repentinamente Yashi mientras miraba al chico bajito. Hinata también lo miró con curiosidad en este momento, también interesada en la academia. Ella era uno de los pocos miembros principales de la rama que actualmente no lo miraba como si estuviera desde lo alto. Tal vez esa también fue una de las razones por las que Neji decidió no hacer nada contra ella en el futuro. Los otros miembros principales del clan, debido a su incompetencia y celos, lo miraron abiertamente con desprecio y desdén, mientras que esos pocos ancianos, que miraban a un lado, nunca lo mostraron abiertamente, pero sintió como si esos miembros ordinarios lo despreciaran emocionalmente. Luego esos ancianos lo miraron más desde el lado racional, que era aún más peligroso e irritante para él, al igual que Yashi. Fue genial, Lord Patriarca. El Lord Kage personalmente también nos dio un discurso de bienvenida. Neji respondió de inmediato con cortesía y continuó. El próximo año, Lady Hinata también ingresará a la Academia Ninja, y cumpliré con mis obligaciones para protegerla bien. Continuó mientras la miraba. Lord Kage. Pensó Yashi de repente por un momento y luego recordó algo, así que continuó hablando seriamente con Neji. También miró a Hinata, como si le estuviera diciendo que también escuchara. Neji, aunque es realmente bueno para ti escuchar las palabras del señor Hokage, también debes recordar otra cosa. Eres ante todo un miembro de nuestro clan Hyuga, y tu único deber es proteger al clan y a la familia principal. Estoy muy feliz de que entiendas eso y protegerás a Hinata después de que se una a ti en la academia. Siempre debes recordar a tu familia y tu deber. Obviamente, estaba muy consciente del contenido y los peligros ocultos del discurso de Hiruzen esta vez. Probablemente fue algo más en la línea de esa voluntad de fuego, todos somos una familia. Pero en ese dicho, todos son una familia, ven algo más peligroso, todos son una familia, así que no hay necesidad de que los clanes salgan. Es por eso que Senju se fusionó voluntariamente y se casó con el resto de Konoha, pero en realidad dejó de existir. Fue por esa ideología de los 3 Hokages antes. Y parece que el clan Uchiha pronto seguirá sus pasos, aunque probablemente no de forma pacífica. Neji inmediatamente asintió con seriedad mientras Hinata se mantuvo en silencio y se movió un poco, durante unos segundos, antes de asentir también, probablemente sin estar del todo de acuerdo con Yashi. Al ver esto, simplemente suspiró para sus adentros. Cada día estaba más y más decepcionado con ella, y no podía esperar a que Hanabi creciera. Muy bien, escúchame atentamente a continuación. Primero trataré de explicarte cuál es nuestro famoso estilo de Taijutsu Gentle Fist. Yashi fue al grano de inmediato y comenzó a explicar varios fundamentos de dicho estilo. El Gentle Fist esencialmente era una forma de combate cuerpo a cuerpo utilizada exclusivamente por los miembros del clan Hyuga. Inflige daño interno al atacar el sistema de vías de chakra del cuerpo del oponente, lesionando posteriormente los órganos que están estrechamente entrelazados con el área de la red que ha sido golpeada. Para hacer esto, el usuario inyecta quirúrgicamente una cierta cantidad de su propio chakra dañino en el sistema de vías de chakra del oponente, causando daño a los órganos circundantes, debido a su proximidad al sistema circulatorio de chakra. Incluso el golpe más leve puede causar daños internos severos, de ahí el nombre de puño suave. Al emplear el uso del Byakugan, también podrían apuntar al Tenketsu, mejorando así el caos y el control que un practicante de Gentle Fist puede imponer sobre la red de chakra de un oponente. Estos nodos son intercepciones clave de mantenimiento de puertas en la red circulatoria del chakra, por lo que abrirlos o sellarlos a la fuerza de la manera que el usuario de Gentle Fist considere adecuada es una poderosa opción táctica. El flujo de chakra de la persona afectada puede aumentar o interrumpirse por completo, evitando que use cualquier técnica. Debido a que el sistema de vías de los chakras es invisible a simple vista, se requiere el Byakugan para la mayoría de las técnicas de este estilo. Dado que el Byakugan es exclusivo del clan Hyuga, se ha convertido en su estilo característico del sistema de combate. La capacidad de infligir un trauma interno severo con una fuerza externa mínima, combinada con la manipulación de la red de chakras, hace que el puño suave sea el estilo de taijutsu más reputado y temible conocido en todo el mundo ninja. A continuación, Yashi les dio algunos consejos y trucos sobre cómo interrumpir más fácilmente el flujo interno de chakra de los enemigos y presentó el nombre de la técnica utilizada para atacar y sellar los puntos Tenketsu de los enemigos. Se llamaba 8 trigramas, y se podía usar en muchas variaciones, y establece que, en general, cuanto más fuerte y competente es el usuario, más golpes puede dar a su oponente y sellar más puntos Tenketsu individuales, de una sola vez, antes de que el enemigo logre reaccionar y contraatacar. El límite humano, de su clan, actualmente era de alrededor de 128 golpes por movimiento.
En general, solo los maestros de nivel experto en estilo podían desempeñarse a ese nivel, y era muy raro. Después de alrededor de una hora de explicar diferentes conceptos y teorías, Yashi finalmente se detuvo. Sintió que Hinata no entendió la mitad, mientras que Neji parecía confiado como si entendiera todo, así que dijo: «Está bien, Neji, basado en todo lo que escuchaste hasta ahora, intenta formular un ataque contra mí». Neji asintió, también ansioso por intentarlo, e inmediatamente saltó hacia Yashi, quien casualmente desvió el ataque de su mano derecha con su mano izquierda. Luego intercambiaron una docena o más de movimientos. El pequeño cuerpo de Neji saltaba constantemente desde el suelo hacia Yashi, mucho más alto, y lo atacaba implacablemente. Mientras Yashi desviaba casualmente todos sus golpes, mientras obviamente mantenía un poco sus manos. Por lo tanto, Neji aún no lograba realizar ningún ataque de puño suave, pero seguía mejorando en taijutsu puro. Hinata desde un lado abrió su Byakugan en estado de shock. Ella también había sido entrenada en taijutsu puro antes, como Neji, pero sintió que no podría ni siquiera recibir uno de los golpes actuales de su padre. Tal vez realmente no estoy en condiciones de ser un ninja. Hinata de repente pensó con tristeza, pero entonces, de repente, un rostro valiente y tenaz con un cabello amarillo tan brillante como el sol vino a su mente, el chico que la salvó, que luchó valientemente contra esos niños mayores, a pesar de ser tan joven y superado en número. Así que simplemente apretó los puños mientras continuaba observando la batalla y tratando de aprender de sus movimientos. Y justo después de unos minutos más de combate unilateral, Yashi de repente abrió completamente su Byakugan en estado de shock. El abuelo de Neji y todos esos ancianos en las terrazas de arriba también lo hicieron al mismo tiempo. Resultó que en el momento en que Yashi iba a dar un golpe final a Neji, en cuanto a terminar la batalla, sucedió algo loco de repente. La velocidad de la mano de Neji repentinamente aumentó muchas veces, y rápidamente cerró un par de puntos de Tenketsu cerca de la muñeca atacante de Yashi. Creo que ya entendí la esencia, Lord Patriarca, por favor acepte mi más sincero agradecimiento por enseñarme y pelear contra mí. Neji sonrió internamente, pero aún así habló cordialmente e hizo una reverencia. Haruyoshi Hyuga, el anterior cabeza de familia y el abuelo de Neji, que estaba más cerca de la escena, casi no podía creer lo que veía. Ya tiene suficiente resolución con solo 6 años. A pesar de que Yashi era una potencia de nivel medio de Kage, y sellar un par de puntos Tenketsu en él ya se consideraba trascendental, para que lo hiciera un niño de 6 años, algo más lo sorprendió aún más. Yashi en el campo, junto con todos los demás ancianos espectadores, se dio cuenta de lo mismo. La mente y el cuerpo humanos limitan la cantidad de chakra que una persona puede producir de una sola vez como un mecanismo de autodefensa, evitando que muera accidentalmente por agotamiento del chakra. Es una de las razones por las que el ninja novato promedio no aprende técnicas más avanzadas y costosas. Debido a ese instinto de autoconservación, los shinobi primero deben obtener la determinación de producir todo el chakra necesario para acceder a todo su potencial de chakra, y por lo general solo los ninjas de nivel Chunin logran alcanzar ese nivel de resolución, o mejor dicho, fue por eso que se convirtieron en Chunin en primer lugar. Solo jóvenes genios como Kakashi Atake, Itachi Uchiha y Shisui Uchiha lograron hacer eso a la misma edad que Neji actualmente, lo que indica que no era solo un genio común, sino un genio por encima de casi todos los demás genios de todo Konohagakure. Eso fue para convertirse en un Chunin, mientras que la regla extraoficialmente escrita para convertirse en un Jonin es ser especialmente bueno en los lanzamientos elementales básicos. Cada pueblo grande tenía el lanzamiento específico en el que eran mejores tradicionalmente, o diseñar su propio ninjutsu único, convirtiéndose así automáticamente en un Jonin especial como mínimo, dependiendo de su utilidad y potencial general. Los ejemplos incluyen a Morino Hibiki, Heiko Ayate, Yamashiro Aoba, Mitarashi Anko y otros. Los Chunins generalmente se seleccionan a través de los exámenes de Chunin, mientras que los Jonin son seleccionados individualmente por el Hokage según el desempeño de su misión. Por primera vez, incluso Haruyoshi Hyuga y otros ancianos lamentaron que Yashi hubiera nacido segundos antes que su hermano y se convirtiera en el líder del clan en lugar de Hisashi con un hijo tan maravilloso. Neji ahora seguramente se volverá aún más poderoso que Yashi y todos los demás Hyugas anteriores en la historia, si no le sucede nada en el futuro, por lo que tener un patriarca así era lo más apropiado para su clan. Los jóvenes Neji y Hinata eran como el cielo y la tierra, tanto en potencial como en mentalidad.
Pero todos suspiraron a continuación, el destino no se puede cambiar, las cosas ya sucedieron, y todo había terminado, ahora solo podían esperar que el joven Hanabi, o algún otro hijo de Yashi, no fuera tan inútil. El propio Neji también se quedó un poco atónito después de ver todas sus expresiones faciales. En su mayoría, era arrepentimiento y designación escrita, pero no miedo y aprensión como esperaba. ¿Qué les da la confianza para controlarme en el futuro? ¿Era esa maldita marca de maldición aún más fuerte de lo que imaginé anteriormente? El cerebro de Neji ahora giraba más fuerte que nunca, pensó, después de mostrar tal talento, todavía no lo matarían por Yashi, pero al menos no lo entrenarían más y le temerían. Lo que sucedió hace un momento, fue una sensación realmente extraña que creció dentro de él, primero proveniente de su cerebro y luego yendo hacia el resto de su cuerpo. Sentía que si no usaba ese momento exacto para despertar y usar esa extraña sensación, sería muy difícil que volviera, así que se vio obligado a atacar la mano de Yashi, o de lo contrario, habría escondido su fuerza como de costumbre, y nunca haría eso. Pero, ¿valió la pena? Este momento valió solo unos años de entrenamiento. Se dio cuenta de que la marca de la maldición era probablemente 10 veces más difícil de manejar de lo que originalmente pensó, o de lo contrario, habrían entrado en pánico ahora, sus rostros se volvieron ansiosos, no arrepentidos como lo estaban ahora. Incluso una microexpresión de pánico no estaba actualmente en el rostro de Yashi a su lado, por ejemplo. Todos los planes de Neji de repente se pusieron patas arriba y sintió que tenía que volver a la mesa de dibujo. Yashi rápidamente abrió sus puntos Tenketsu en su mano y miró a Neji con ojos diferentes. No estaba enojado porque esto sucedió. De repente tuvo una idea de cómo convencer a los ancianos para que lo entrenaran aún más. Aunque Neji nunca podría convertirse en la rama principal, todavía podría ser una herramienta poderosa. Le pagará a su hermano muerto y le enseñará a Neji todas las técnicas secretas del clan Hyuga, pero primero debe presentarse un momento apropiado. Y sintió que pronto habría uno en un tiempo. Hinata, puedes regresar ahora. Tengo algo que hablar con Neji a continuación. Yashi de repente miró con frialdad a Hinata, quien de inmediato se puso pálida, mientras apretaba en secreto sus pequeños puños hasta que sus uñas se incrustaron en su carne. Ella ya entendió un poco por las expresiones de su abuelo y padre. Parece que Neji de alguna manera se convirtió en un genio aún más grande que antes, por lo que probablemente ahora estaban aún más decepcionados con ella. Padre ni siquiera me preguntó si quería entrenar.